Ha modificat l'Homo sapiens les regles de la natura? Es considera que els instints primaris són la fam, la set, la son i el sexe. Anem a centrar-nos en el sexe dins el món animal. El instinto de uno de los machos para preservar su línea de sangre mata el trabajo en equipo. El león victorioso corre hacia las hembras. El perdedor encara el exilio. Y es muy raro que los conflictos entre los lobos de una manada lleguen a la agresión física. La excepción de esto sucede durante la temporada de apareamiento. A veces, otros machos de la manada tratan de luchar contra el macho alfa, y lo hacen para poder aparearse con la hembra alfa, no para liderar el grupo. Solamente los machos con mejor genética, con más fuerza, con más potencia, son capaces de crear esos harenes de 8, 10, 12 hembras. Y ellas lo van siguiendo. ¿Por qué lo van siguiendo? Porque ese macho seguramente haya ganado un par de peleas o 3 peleas y saben que de la potencia, saben que tiene la genética, y las hembras lo que van a elegir siempre es una buena genética. Els perdedors no tenen res que oferir a les femelles. Tot va canviar no en fa tant de temps quan l'Homo sapiens va assignar valor als objectes. Afegint aquest valor a les coses, per associació, es pensa que quan més val un objecte és millor. Amb la invenció de la moneda, la percepció de la realitat s'ha distorsionat completament i emprem els diners per coses més enllà d'amainar els nostres instints primaris, com ara comprar objectes cars, immobles grans o passes per veure esport en primera filera. Les persones fem de tot per aconseguir-ne. Ens deixem explotar mantenint un mínim de dignitat, però no sempre és així. ¿Quieres fiesta? Sí, gustar fiesta. ¿Cuánto? $15. És a dir, als instints primaris, l'Homo sapiens ha afegit el tindre, i lligat a tindre nasqué l'avarícia, un sentiment que només té en compte a l'individu, no al col·lectiu. Quan més en tens, millor et considera la societat i, per tant, les femelles. Heus així com condiciona l'absència o presència de diners l'actitud d'una femella al segle XXI. Más bien, ¿me pasas tu número, porfa, para salir alguna vez? ¿Cómo? ¿Estás loco? Ya pues, pásame tu número. ¿Por qué te cierras? Para conocernos. Oye, eres un cobrador. ¿Qué tienes? ¿Cómo te voy a dar mi número? Ah, pero ¿por qué un día tomará algo por ahí? Sí, sí. ¿Sí? Claro, puede ser. Ah, buenazo. A ver, ¿cuál es tu número? Es el... Listo. Oye, pero... ¿por qué al inicio como que no querías porque era cobrador o sea, Sí, era cobrador. ¿Sabes? No sé si escuchar, es cobrador. No. Pero, mira, Fotos con carro, bien vestido y ahorita está bueno. ¿como ese o qué? Pues, ajá, Ah. como ese. ¿Te gustan entonces las camionetas bonitas? Pues sí, a todos, ¿no? Sí, de hecho mi sueño es... ¿A dónde te vas? No, aléjate, aléjate. Ok, está bien. Yo no te estoy diciendo que no te vayas. ¿Cómo? Porque subes las cosas en el carro de tu jefe. Pero ¿Qué? dime quién es la camioneta. ¿Por qué te interesa quién es la camioneta? Pues porque si me dices que sí es tuya, pues ya cambia todo. És així com, creant un instint primari i artificial, s'han distorsionat per complet les regles de la natura. A l'actualitat, els diners poden comprar relacions entre Homo sapiens. Ens ha de quedar clar, però, que els diners no compren ni l'amor ni la felicitat, només submissió de persones.